Bienvenidos, apreciados hermanos, a la parte 15 de nuestra serie Hablemos del juicio de los vivos. Gracias a Dios que nos permite una vez más un nuevo episodio de este estudio tan importante, tan vital para esta hora. Gracias a todos mis queridos hermanos que han estado orando por este servidor, por este humilde ministerio. Aprecio mucho sus oraciones y sin duda que son poderosas cuando el pueblo de Dios ora. Son oraciones poderosas que ascienden hasta el lugar santísimo donde nuestro Salvador está intercediendo por nosotros. Eh, Sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo, les invito ahí donde están que puedan arrodillarse si está en sus posibilidades. Si no es así, inclinar sus rostros para orar. Yo ya lo he hecho, me he arrodillado antes de iniciar y en este momento, a causa del micrófono que tengo aquí en la mesa, voy a orar sentado, pero ya he orado anteriormente de rodillas. Entonces, elevemos nuestro corazón al Señor para que nos dirija en este estudio. Nuestro bondadoso Dios, nuestro Padre Celestial Todopoderoso, una vez más le suplicamos, nuestro Dios eterno, en esta hora, antes de iniciar este solemne estudio de estos temas vitales para esta hora final, que su precioso y santo Espíritu nos pueda dirigir una vez más. Que su Espíritu siga impresionando los corazones, como lo ha estado haciendo hasta ahora, para que mis hermanos que van a ver y escuchar puedan tomar decisiones de vida eterna. Es su poder el que hace posible esto, que la palabra pueda penetrar, que la palabra pueda quedar grabada en el corazón, pueda sacudir, despertar, afirmar. Te ruego, Señor bendito, que me use, que me dé sabiduría para explicar a mis hermanitos que van a escuchar. Hay algunas cosas un poco complejas que necesito, Señor, de su sabiduría para poder explicarlas adecuadamente. Perdone, oh Señor, nuestras faltas, limpie nuestros defectos de nuestro corazón. Háganos dignos de la vida eterna por la justicia de Cristo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto, en verdad, hermanos, estar nuevamente grabando este tema para poder compartirlo con ustedes, haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, estudiar la palabra, conocer más de mi Señor y estas verdades maravillosas compartirlas con su pueblo. Gracias a todos los que han escrito, preguntando cuándo vienen los próximos temas. Sé que hay mucha hambre de la palabra de Dios. Eso es maravilloso, que el pueblo pide más alimento porque tiene hambre de conocer más acerca de estos temas para poder prepararse. Que el Señor sea glorificado nada más. Hoy vamos a hablar, quizás no nos ajuste todo el tiempo que conlleve este tema para hablar de esta parte de el mensaje que se dio en un momento de juicio del pueblo elegido, que es el mismo mensaje que se debe dar ahora que estamos en pleno momento del juicio para el pueblo elegido. Y es el mensaje del segundo Elías que se dio en aquella ocasión, en el momento en que el camino estaba siendo preparado para el ministerio de nuestro Salvador, la primera venida del Señor, que estuvo muy cerca de su pueblo para tratar de rescatarlo. Y ahora el mensaje del tercer Elías inicia llegando al pueblo elegido y luego pasa al mundo. Pretendo hablarles de esto, pero antes, con ayuda del Señor, quiero tratar de responder a algunas dudas
Hace un tiempo atrás, una apreciada hermana en un canal hermano que ha publicado los temas de este servidor, hizo este comentario. Yo no me había dado cuenta porque yo no conocía el canal, pero cuando estaba revisando vi el comentario y bueno, algunos se preguntaban por qué no había respondido, pero es que por alguna razón lo que yo comentaba no aparecía publicado. Ese YouTube bloquea de esa manera. Pero bueno, ojalá la hermana pueda ver este episodio y esto pueda ayudar. Yo no tengo las respuestas a todo. No puedo yo decir que les estoy predicando la verdad completa, porque la verdad eh, sigue, sigue avanzando, sigue llegando, sigue, podríamos decirlo, evolucionando. Dios está dando más luz a medida pasa el tiempo, podemos entender mejor las cosas. Y no pretendo ser yo el que recibe toda la luz, por supuesto que no. Sé que hay más personas que están estudiando y están entendiendo verdades maravillosas, aspectos de la verdad que probablemente este servidor no los ha visto así. Y yo entiendo, por misericordia de Dios, algunas cosas que son las que les comparto a ustedes. Y sé que hay hermanos que no son predicadores, pero sin embargo están estudiando este tema del juicio y han comprendido cosas extraordinarias. Pero con ayuda del Señor espero tratar de responder, de dar una idea clara hasta donde mi comprensión ha llegado sobre lo que nuestra hermana comentó aquí. Y ella escribió: hermano Alan, confieso que me has dejado muy confusa con todo eso. Necesito que me aclares, por favor, algunas dudas. Si el juicio de los vivos ya ha comenzado, ¿qué ocurre entonces con los cristianos que mueren hoy? ¿Han sido ya juzgados mientras estaban vivos? ¿O todavía pasan por el juicio de los muertos al fallecer? Porque según mi comprensión adventista, el juicio investigativo comenzó en 1844 con los muertos, luego en algún momento futuro pasará a los vivos. Ella da una cita ahí de eventos de los últimos días. Bueno, es muy válida la pregunta de nuestra hermana. Si ya los vivos están siendo juzgados, entonces, ¿qué pasa con, veámoslo así, los adventistas? Porque estamos predicando que el juicio empezó por los adventistas, porque así está escrito que el juicio empieza por la casa de Dios. Entonces, si el juicio ha empezado por los adventistas, ¿qué ocurre con los que están muriendo? Los adventistas que han muerto y siguen muriendo, ¿han sido ya juzgados mientras estaban vivos o todavía pasan por el juicio de los muertos al fallecer? Muy interesante. Yo creo, y espero no equivocarme, creo que estas preguntas de nuestra hermana son como resultado de un concepto que ha estado en las mentes de muchos. Porque aquí al final ella dice: según he comprendido, el juicio comenzó con los muertos en 1844 y en algún momento pasará a los vivos. O sea, yo mismo pensé en algún momento que cuando el juicio de los vivos comenzara, ya no se iba a juzgar más muertos. Y por ende, de alguna manera, no morirían. No morirían más personas del grupo que está siendo juzgado.
Entonces, si se está juzgando vivos, entonces el juicio de los muertos, por lógica podríamos decirlo, una aparente lógica, tiene que haber culminado. Porque si enseña la palabra, el juicio comienza por los muertos y luego en algún momento pasará a los vivos, entonces la lógica nos dice que si pasará a los vivos es que ya no se está juzgando a muertos. Recuerdo que hace muchos años, cuando tenía quizás unos 19 años, acorde a la comprensión muy limitada que yo tenía en ese entonces, yo prediqué un tema sobre algunos de estos detalles y yo decía, cuando el juicio de los vivos comience, bueno, ya no podrá morir ningún hijo de Dios, porque se estará juzgando a los vivos nada más. Entonces yo no sé si alguien más va a escuchar este tema y ha pensado de esta manera. Cuando el juicio de los vivos comenzara, ¿qué sucede entonces con los que están muriendo? ¿Y qué sucede con los no adventistas que están muriendo y que son cristianos? ¿En qué grupo entran? Son preguntas válidas y bueno, vamos a tratar de analizar algunas cosas a continuación. Que Dios nos ayude. Esta cita en El conflicto de los siglos, página 474, párrafo 4, nos ayuda a entender un poco en qué consiste que el juicio pasa en algún momento a los vivos. Dice así: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos. Ahora noten, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. ¿Qué se está analizando? Generaciones. Cada generación sucesiva y termina con los vivos. No olviden que menciona generación. Entonces, si claramente nos dice la cita que es cada generación, desde la primera generación, desde el comienzo del mundo, va pasando en orden y dice que termina con los vivos, podríamos agregarle acertadamente y termina con la generación de los vivos. En otras palabras, termina con los que están con vida. Hermanos, ¿por qué era necesario un juicio de los muertos? ¿Por qué razón? Cuando el momento del juicio llegó, cuando el momento en que cada generación tenía que ser analizada, los registros de todas las personas que han profesado creer en Dios, creer en la promesa del Redentor, porque el juicio es para esas personas, para los que creemos en Dios o que hemos profesado creer en Dios. Los impíos son juzgados aparte, es durante el milenio. Este juicio es para los cristianos. Pero cuando empezó 1844, había una tremenda cantidad de generaciones de cristianos hacia atrás en los siglos que ya estaban muertos. Miles de años llevaban muertos, muchos de ellos, otros cientos de años, pero ya estaban en los sepulcros, estaban durmiendo. Entonces, por eso,
como cada generación tiene que ser analizada, ¿para qué? Para que no quede duda que la decisión de Dios es justa. Dios no toma decisiones arbitrarias, aunque Él es todopoderoso y podría hacerlo. ¿Quién se le podría oponer a Dios? Pero su carácter, que es amor, Él no va a actuar de esa manera. Por eso hay un juicio para que todo el mundo vea. Si el hermano Carlos, el hermano Juan, la hermana Diana, qué sé yo, cualquier persona que vivió atrás, a través de los siglos, o que está viviendo en este momento, es declarado justo, digno de la vida eterna, no es que Dios necesite un juicio para que se revise todo. Vamos a ver si esta persona es digna. Y se revisa, bueno, están los pecados en los libros de registro, y si esa persona se arrepintió de cada pecado de corazón y buscó la gracia de Cristo, se escribió perdonado al lado de cada uno de esos pecados. Y se declara al final digno de la vida eterna. Pero no es que Dios necesite esos registros. Dios conoce cada corazón. ¿O acaso ustedes creen que esas personas que llegaron a morir, antes de morir, Dios no sabía cómo estaban sus corazones? Si murieron en el Señor, si murieron preparados. Claro que lo sabía. Dios conoce los corazones. Sin embargo, el evento del juicio, que tiene que ver con la purificación del santuario, por supuesto, deben ser borrados los registros, se examina y son borrados los pecados de aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador y se arrepintieron de todos los pecados y por su gracia lograron vencer. Pero uno de los propósitos es también que todo el universo vea que las decisiones son justas. Se recolectaron datos y se presentan. También del que se pierde, que profesó creer en Dios, en la verdad, pero su registro está manchado y no se rindió ante el Señor. Entonces, también ahí se declara, eh, que no es digno de la vida eterna esa persona, pero todos pueden verlo y entonces dicen: digno Señor, eres tú, justos son tus juicios, oh Dios Todopoderoso. Entonces, cada generación debía ser juzgada, analizada, y como la mayoría de generaciones, todos están muertos ya, por eso tenía que haber un juicio de los muertos. Pero el juicio termina cuando ya está cerca el plazo de los 6,000 años. La última generación, naturalmente, que está viva, no están muertos. Entonces, por eso se le llama el juicio de los vivos, porque esa generación no está muerta, están vivos, que somos nosotros. Por eso se le llama el juicio de los vivos, porque muertos va a haber hasta la segunda venida. No va a dejar de haber muertos. Van a seguir muriendo personas. Bueno, ahora quiero mostrarles algunos casos muy particulares, algunos casos en los cuales Dios lo decidió así. Antes de pasar a esas citas, quiero recordarles, hay casos en la Biblia que nos muestran de generaciones que fueron juzgadas con vida, personas que fueron juzgadas en vida. Y aunque el evento del gran día del juicio no había empezado, aunque el Señor todavía no había entrado al lugar santísimo en 1844, tenemos la generación de los antediluvianos, fueron juzgados en vida y vino
el juicio, la retribución sobre ellos. No la retribución definitiva, pero sí una retribución parcial que los destruyó. Yo creo que igual, cuando inició el juicio, toda esa generación, los casos pasaron de los que profesaban, ¿no? Servir a Dios, pasaron, y los que murieron, aceptando el mensaje de Noé, se hizo la declaración formal, son justos, dignos de la vida eterna, y sin embargo, aquellos que se burlaron de Noé a pesar de que recibieron el mensaje, se dio el veredicto completamente negativo hacia ellos, y sin duda que pasó por el juicio. Pero Dios ya había tomado decisiones en aquel momento, habían sido juzgados en vida. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades que fueron destruidas en aquella época, ciudades malvadas. También se dio un juicio donde Dios se acercó para ver, al igual que los antediluvianos, que hemos comentado esto en otros temas. Génesis 6 nos dice que Dios vio que los pensamientos del corazón de esa gente era de continuo solamente al mal. Entonces, en vida fueron analizados sus corazones, se les dio oportunidad, pero después se cerró una puerta de la gracia para ellos. Dios nos dejó esos ejemplos que están muy atrás en el tiempo, y esos casos sucedieron antes de que se diera el momento en que se debía cumplir el inicio del juicio, cuando el juez se siente y los libros comienzan a ser abiertos y analizados los casos de cada generación. Pero vemos cómo fueron juzgados en vida esas personas, esos individuos. Tenemos algunos casos aquí muy interesantes. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 301, la sierva del Señor comenta acerca de esta hermana de apellido Hastings, no sé si se pronuncia así. Esta hermana acababa de morir recientemente, y ella escribe para consolar a sus familiares y a sus amigos. Vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. No que sería parte de los 144,000, sino que estaría con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella, descansaría durante el tiempo de angustia. Entonces es interesante. Esto fue escrito aproximadamente en 1850. Ya el juicio por los muertos había empezado, y sin embargo tenemos este caso de esta hermana que recién había muerto. Entonces aquí podríamos pensar dos posibilidades. Una es que la hermana, su caso fue juzgado por el Señor, fue analizado su corazón mientras estaba en sus últimos momentos en vida, y ella se puso a cuentas con el Señor y murió en el Señor. Murió descansando en el Señor, en la promesa del Redentor, confiando en la sangre de Cristo, en la promesa de que todos los que acepten su sacrificio son salvos. Y entonces inmediatamente el de hermana White vio que su caso estaba decidido, que ella estaba sellada, sellada. Y la expresión que estaba sellada, sin duda que está hablando de que se ha decidido un caso para vida eterna, ¿no es cierto? Creo que ustedes entenderán que es así. Em, lo otro podríamos pensar, bueno, entró en el juicio de los muertos y inmediatamente ella murió. Pero como murió en el Señor, por supuesto, y se abrieron los libros en el cielo y se declaró que ella era digna de la vida eterna, se juzgó, se hizo un caso especial, aunque no había llegado su generación. Bueno, podríamos pensar eh, Dios tiene la potestad, ¿no?, de obrar como Él desee. Lo más probable es nuestra hermana. Dios vio su corazón y estaba preparada, y entonces Dios anticipadamente, antes de que los libros se abran por esa generación, Dios ya podía decir, ella está sellada para vida eterna.
fue juzgada mientras estaba en vida, y a veces Dios permite la enfermedad. Dios permite el sufrimiento para terminar de purificar a sus hijos mientras están vivos. Se está juzgando su caso, es la última oportunidad, pero Dios permite el sufrimiento para que a través de las lágrimas haya arrepentimiento, vayan a Dios y pueda terminar de ser limpio el corazón para que sean sellados. Y después, cuando llegó el momento, que no sabemos, bueno, y precisamente exactamente en qué momento, la generación de la hermana White, los muertos de esa época fueron juzgados, no lo puedo decir con certeza, pero cuando llegó ese momento, que sin duda ya pasó, eh, se abrió el caso de la hermana y de las otras personas que habían muerto, y entonces solo se corroboró lo que a la hermana White ya se le había mostrado, que ella estaba sellada, ella había muerto en el Señor, había muerto en el Señor y se levantaría. Bueno, tenemos otro ejemplo aquí en Eventos de los Últimos Días, página 189, párrafo 2. Ella escribió esto muy interesante acerca de los ancianitos, y esto se aplica para nuestro tiempo también. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. Noten lo que ella dijo, el sello de Dios está sobre ellos, y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Interesante. La verdad que ese tema del juicio hay cosas muy profundas, nos queda todavía mucho que estudiar y entender. Pero aquí está hablando de casos de ancianitos, no son personas que ya murieron, son personas que están cerca de ir al descanso porque tienen más de 90 años, dice. Hoy podríamos decir algunas personas de 70, 80 años. Y aquí dice que esos ancianitos tenían el sello de Dios sobre ellos. Estaban vivos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Casos que han sido juzgados en vida, casos muy particulares, ¿no? Porque se ha decidido de antemano en vida que son dignos de la vida eterna. Yo creo que hay personas así hoy en día. Y creo que algunos ya han pasado al descanso y Dios decidió justo antes de que murieran de que estaban sellados para vida eterna. Les dio oportunidad para que enmendaran sus errores y limpiara su corazón. Recuerdo el caso de mi mamá, con 74 años. Ella murió el 2022, pero unos meses antes que Dios me permitió cuidar de ella, ella me decía, ¿por qué será que cuando escucho las alabanzas, porque ella escuchaba muchos himnos adventistas, ella murió siendo adventista, creyendo en el mensaje adventista, me decía, ¿por qué cuando escucho los cantos me dan ganas de llorar y recuerdo errores que cometí hace muchos años que ni me acordaba, pero me siento mal y le pido perdón a Dios? Y le digo, Dios está preparando su corazón, la está limpiando, mami, que a las mamás le decimos mami. Dios está limpiando su corazón. Entonces, mientras ella estaba en vida, Dios estaba examinando su corazón, se dan cuenta. Por eso examina y dice, aquí tienes esto, que no está bien. Entonces, necesitas pedir perdón por ello. Y esto otro que sucedió hace 20 años atrás quizás, y mi mamá descansó, literalmente durmió en paz en el Señor. Y por eso creo que muchos ancianitos está sucediendo esto. Están siendo sellados, su corazón es limpio. Y como están vivos y ha llegado el momento del juicio de la última generación, entonces
inmediatamente se decide su caso, no necesitan pasar por el juicio de los muertos porque ya el juicio pasó a la última generación, ¿entendemos? Y bueno, si bien es cierto, les mostré el caso de nuestra hermana que acaba de morir, que fue excepcional probablemente, excepcional de que eh, Dios manifestara a través de su sierva eso, o simplemente se expresa algo que es muy real, como les decía, que Dios de antemano ya conoce cómo está cada corazón, de toda persona que ha pasado el descanso, Dios sabe cómo quedó ese corazón a cuentas con él. Y entonces la hermana Hastings, yo en lo particular creo que su caso pasó en su momento como juicio, en el juicio de los muertos y se declaró ante todo el universo que era justa, pero Dios había manifestado anticipadamente porque Él conocía su corazón para consuelo de sus familiares que estaba sellada. Pero el juicio es para que todo el mundo vea que la decisión del Señor es justa y que el registro lo avala. ¿Lo entendemos? Entonces, am, hay algo que quiero mostrarles aquí en mi Biblia electrónica, algunos textos. Vamos a ver. Bien. Tenemos aquí Malaquías capítulo 3, del 1 en adelante. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Más adelante volveremos a ver este texto. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 2, Malaquías 3:2, se hace la siguiente declaración, que es la misma pregunta que se hace en Apocalipsis 6:17, la que antecede a la descripción de los 144,000 sellados. Y el sellamiento de Apocalipsis 7 es lo mismo que el juicio de los vivos. Dice aquí, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Yo les decía en temas anteriores, en todo lugar de la Biblia donde ustedes vean esta pregunta, tengan la certeza de que los textos que se relacionen, el contexto de esta pregunta, los que vienen después y los que están antes, está relacionado con el momento del juicio de los vivos. Sigue diciendo, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Y qué sucede en ese momento? Que es el momento que describe Apocalipsis 7. Dice, y se sentará, el Señor se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Él se sienta a limpiar, a afinar, y la plata y el oro como se limpian en el horno, en el fuego, para que se queme la inmundicia y quede el metal puro, así se compara. Entonces, cuando estudiamos ampliamente esto, nos damos cuenta que se refiere al horno de la aflicción. Sí, hermanos, no es fácil. El horno de la aflicción, el juicio de los vivos, el juicio de la generación viva, viene aflicción para el pueblo, para que a través de ese proceso penoso y duro el Señor trata de purificarnos. Vamos a ver una cita impresionante más adelante. El Señor trata de purificarnos a través de las lágrimas, de la angustia. Le buscamos, lloramos ante Él por las pruebas. Muchos hermanos me han dicho, me han contado cuántas pruebas terribles y difíciles están pasando y están angustiados. Y les digo, ánimo, porque esos sufrimientos se repiten en todos nosotros. Yo mismo, mi familia y yo estamos pasando pruebas, situaciones difíciles y todos los hermanos alrededor del mundo están pasando situaciones difíciles. Las pruebas se están repitiendo en todo el pueblo de Dios porque Dios está tratando de purificarnos. Entonces tengamos en claro esto. Ahora veamos acá otro pasaje
Esto es en Daniel 11, del versículo 32 en adelante. Esto tuvo su cumplimiento en el pasado y se repite. Es una profecía con doble cumplimiento y se repite para el tiempo del fin. Con lisonjas, el rey del norte seducirá a los violadores del pacto. Creo que esto ya comenzó a cumplirse. Los que han dejado la ley, los principios eternos del Señor, que han apostatado, que profesan ser adventistas, pero se han apartado y se han ido del camino que Dios trazó al pueblo, han sido seducidos muchos de los líderes por el hombre de pecado, han sido seducidos los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios, que ha estado estudiando, devorando la Biblia, porque sabe que ha llegado el fin de los tiempos y que estamos con el tiempo en nuestra contra. Entonces el pueblo que conoce a su Dios, que está buscando a Dios, se esforzará y actuará, más que todo cuando llegue la ley dominical. Es el cumplimiento pleno de esto. Se esforzará y actuará. Para esforzarte en el momento de crisis y actuar en el momento supremo, en el examen final, necesitas conocer a Dios. Por eso yo he enfatizado acerca de esto, hermanos. Necesitamos conocer a Dios. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio llegar a conocerlo, actuaremos y nos esforzaremos en el momento de apuro supremo. Sigue diciendo, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Estos son los que darán el fuerte pregón. Esperamos por misericordia del Altísimo estar en este grupo. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Por eso yo les decía, los que den el mensaje final, no todos estarán entre los 144,000. Los 144,000 será una parte del Elías final, pero habrá otra parte que tendrán que ser mártires, porque el Elías final tiene las características de los dos Elías anteriores. El primer Elías, Elías Tisbita, fue llevado al cielo sin ver la muerte, y el segundo Elías, que fue Juan el Bautista, fue mártir. Le cortaron la cabeza al amado Juan, pero yo creo que él resucitó entre los que resucitaron cuando Cristo resucitó. En algún momento hablaremos de eso porque lo creo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro los mártires. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas, pero ¿cuál es el propósito de Dios de permitir que estos siervos mueran? Miren, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, depurados. Esto es limpieza. Es parecido a lo que dice Malaquías 3, limpiar el oro y la plata, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. ¿Por qué les muestro este texto? Porque en vida, cuando estas personas todavía están vivas, Dios utiliza el sufrimiento para purificarlos. Les toca morir, les toca dar su vida por el Señor, por nuestro amado Señor. No sabemos si estaremos ahí en ese grupo, pero igual será un enorme privilegio. Y yo creo que los que no lograron a tiempo el estándar, que los 144,000 sí lograron, toca pasar por esto. ¿Para qué? Para que el proceso de purificación del corazón se termine a través del sufrimiento. Este es el método que Dios tiene extra para purificar a los que no llegaron a ser puros completamente a tiempo. Recuerden la parábola del sembrador que hemos comentado en otros temas. La buena tierra da 3 cosechas, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. A 100 por 1 son los 144,000, a 60 y a 30 son personas en diferentes niveles que les toca ser mártires. Volveremos a hablar de esto en temas futuros en detalle. Entonces aquí vemos ser depurados en vida,
se termina de limpiar la mente, que es el corazón. Están en vida, limpiados y emblanquecidos. Está relacionado con lo que hemos mencionado. En el juicio de los vivos viene tribulación, viene angustia para tratar de purificarnos en vida. Mientras estamos siendo juzgados, los casos analizados es un momento de prueba, de mucha angustia. Vamos a ver algo por acá. En Isaías 57:1 encontramos este texto. Perece el justo. El justo. Aquí está hablando de personas que pasan al descanso, pero siendo justos. Y siendo justo es que su corazón ha sido limpio de todo pecado, de toda inmundicia. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Aquí tenemos también otro grupo especial de personas que se aplica a esto. Los ancianos de los cuales hablábamos o personas que de repente no sean tan ancianas, pero que Dios tiene planificado que pasen al descanso para poder salvarles. Entonces, de repente se encuentran en un momento de gran consagración. Han confesado pecados que el Espíritu Santo les recordó y en ese momento el corazón está justo y Dios dice, amo tanto a esta hija y este hijo que si yo los dejo con vida van a recaer en algunas cosas y no van a resistir el tiempo de angustia, pero yo los amo y son sinceros. Entonces los llevo a dormir en este momento, así como está el corazón, que han confesado estos pecados, es el momento justo. Para salvarles los llevo a dormir. Y bueno, habrá muchas cosas acorde a la luz que ellos tenían. Se juzgó su caso en ese momento y van a pasar al descanso. Y en el río de la vida el Señor les hablará muchas verdades que no entendieron. Entonces, dice acá, entrará en la paz el que muere, el justo. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Morir a cuentas con Dios es pasar al descanso cumpliendo las palabras del Salvador que dijo, la muerte es un sueño. La muerte nos da tanto miedo porque es algo desconocido, pero nuestro Redentor ya pasó por ella. Nuestro Redentor nos dijo que era solo un sueño para los que creen en Él después del sufrimiento de una enfermedad terrible, el dolor. Cuando eso Dios lo ha utilizado para bien de sus hijos, para purificar su corazón y ellos se volvieron a Dios, se arrepintieron. Llega el momento en que Dios dice, llegó el momento de pasar al descanso, a dormir. Yo estoy seguro que les entra un profundo sueño, una paz les invade. Y es como cuando has trabajado mucho y llega un merecido descanso. Sin duda que es así. Dice que la paz llegará. Entonces vamos a ver otro texto aquí. En Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, dichosos, felices, de aquí en adelante, un tiempo específico, y yo les digo que es el tiempo del juicio, lo vamos a estudiar en algún momento en detalle, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Recuerdan la hermana Hastings? Ella había muerto en el Señor, entonces Dios veía el sufrimiento de su familia y dijo a través de su mensajera, su sierva, su profetisa, no se preocupen, ella está sellada para salvación. Probablemente no había llegado el momento en que su caso fuera examinado en el juicio, pero anticipadamente Dios, que conoce el corazón, dijo, ella está sellada para salvación. Su caso se analizó en vida, fue un caso excepcional, donde Dios dejó por lo menos conocer esta información y así
como un veredicto anticipado. Bueno, aquí morir en el Señor significa morir a cuentas con Él. Corazón limpio, pecados confesados ante Dios, se ha arrepentido la persona y muere en el Señor. Entonces, esto es muy interesante porque precisamente esto que estamos hablando de ser juzgados en vida, que los casos se ha dado la resolución mientras las personas están vivas todavía. Y acerca de la hermana, estaba hablando de manera particular de los casos de los que mueren, porque ella preguntaba qué sucede si el juicio de los vivos comenzó, ¿qué pasa con aquellos cristianos o adventistas que mueren? ¿Entran en el juicio de los muertos o son juzgados con vida? Yo les pregunto, mis hermanos, si cada generación sucesiva es juzgada, como dice esta cita que ya leímos, cada generación sucesiva de los que vivieron primero en la tierra, dice, es juzgada y termina con los vivos, o sea, con la generación que está viva. Estos fueron juzgados en el juicio conocido como el juicio de los muertos, porque ya estaban muertos. Siglos atrás o miles de años atrás ya estaban muertos cuando inició el juicio. Dios no los iba a volver a la vida para juzgarlos. Ellos están descansando. Pero cuando llega la generación de los vivos, Dios juzga en vida. En vida. Cada persona que Dios ha determinado que pase al descanso, Dios le juzga en vida. Y cuando va a morir, si su corazón está a cuentas con Dios, si ha confesado sus pecados, si la aflicción ha servido para los propósitos divinos que Él tiene de terminar de purificar esos corazones, esa persona entra en el grupo que dice bienaventurados de los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y morir en el Señor es eso, que mueres preparado, pero ya fuiste juzgado. Porque ahora más que nunca, ya hemos hablado de los casos que hay hacia atrás, que nos quedaron como ejemplo de personas juzgadas con vida, pero ahora más que nunca, que llegó el juicio por la generación que está viva, Dios no va a esperar que alguien muera, un adventista muera y decir, bueno, hasta que ya murió vamos a examinar su caso a ver si decidimos si se salva o no. Pero es que Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Y el corazón que se ha rendido ante Él en arrepentimiento, Dios lo purifica. Dios lo limpia. Y el registro es lo que allá en el santuario se limpia. Entonces, los casos anteriores, como no había llegado el juicio para la última generación, que son los que son juzgados con vida, por eso les decía, aunque esas personas como la hermana Hastings, su caso se decidió antes de que muriera, o nomás murió, pero su corazón estaba purificado porque el Señor dijo, está sellada para vida eterna. El registro debía ser examinado en el juicio de los muertos cuando llegara el turno de los muertos de esa generación, porque no eran la última generación. La generación que se juzgan todos con vida es la última generación, porque termina con la generación que está viva. Entonces Dios no va a esperar que un adventista muera para tomar la decisión y
proclamar, porque ahora son juzgados en vida. Entonces, es un caso diferente porque este momento llegó y que en el tiempo de la hermana White estaba empezando, tenemos que recalcar ese punto, estaba empezando el juicio por los vivos porque el Señor iba a volver, pero se detuvo. Se detuvo, esa generación no fue juzgada en vida al final, pero estaba empezando. Hemos presentado las citas, pero ahora no tiene sentido. Si los libros están abiertos en este momento por esta generación y estamos vivos, estamos siendo examinados mientras estamos vivos, no necesitamos morir para que se examine nuestro caso, porque desde ya está siendo examinado. Entonces, lo que Dios está tratando a través de la aflicción es de que si nos toca pasar al descanso, vayamos con nuestro corazón limpio, santificado, y entonces será proclamado en este momento que estamos siendo juzgados, que somos dignos de vida eterna. El adventista que muere, yo puedo decirlo por lo que enseña la palabra de Dios, es juzgado en vida acorde a la luz que tenía. Conozco varios hermanos adventistas que no entendían mucha cosa de profecía, inclusive un hermanito que no sabía ni leer, pero era noble, era una buena persona. Daba la fe de Jesús de memoria, se la había aprendido y daba estudios bíblicos de esa manera porque él no sabía leer ni escribir. Y él murió hace un tiempo atrás. Él descansó. Yo puedo decir con seguridad que fue juzgado en vida, pero juzgado para vida eterna. Y así, el caso de otra hermana, que nadie lo esperaba, no estaba ni con una enfermedad grave, tenía algunos síntomas así que aparecieron repentinamente, pero ella no padecía de nada, de enfermedades crónicas, y murió. Pasó al descanso. Pero creo que Dios está dando oportunidad de que el corazón se eleve hacia Él y Él purificar esos corazones, juzgados en vida los adventistas que pasan al descanso. Ahora, habrá otros que no aprovechen la situación y que lamentablemente mueran también y no se cumpla de que mueran en el Señor, lamentablemente. Entonces, creo que las cosas son así. Ahora, ¿qué pasa con los que no están siendo juzgados todavía en vida? Allá en Argentina, el año pasado, cuando estuve allá, conocí un hermano muy brillante, él, muy estudioso, y cuando me escuchó hablar del juicio de los vivos, me dijo, te escuché que hablaste del juicio de los vivos. Era uno de los oradores en el Congreso, y yo quiero hablar contigo eso. Y yo pensé que es que no iba a estar de acuerdo, pero él me dijo que también había llegado a esa conclusión de que el juicio por los vivos había empezado. Estuvimos hablando y fue muy amena, disfruté, aprendí también de él y me llamó la atención algo. Él me dijo, yo creo que el juicio de los vivos y de los muertos hasta cierta etapa se dan simultáneamente. ¿Por qué? Porque el juicio empieza por el pueblo que recibió gran luz, el juicio por los vivos. Los otros no están siendo juzgados todavía en vida. Hasta que venga a la luz el último mensaje, van a ser juzgados en vida. Pero hay cristianos que están muriendo también. Entonces, quiero que entendamos que cuando decimos juzgados en vida es que la resolución en el tribunal celestial se da mientras las personas estamos con vida. ¿Entendemos? Muchos en este momento probablemente se dictó sentencia, principalmente de los grandes líderes que están a la cabeza de la iglesia, y no se dieron cuenta. Por eso es que los vemos negando las verdades que han sido los pilares del mensaje de esta iglesia.
Los vemos bailando y no quiero juzgar a nadie, pero hay muchas cosas terribles que han salido a la luz. En vida se dicta sentencia. Y creo que para muchos en vida también se va a ir dando la sentencia favorable de vida eterna. Los que formen parte de los 144,000. ¿Quién sabe y si ya hay algunos que están contados formando parte de ese número? Personas muy justas que tienen una experiencia profunda con Dios. Entonces, hay muchos cristianos de otras denominaciones que están muriendo, pero son fieles. Otros que no lo son, pero están muriendo. Entonces, como no ha pasado el juicio de los vivos por ellos tendrían que entrar en el juicio de los muertos. Cuando ya llegue la etapa del juicio de los vivos por estas personas, cuando ya pase por los adventistas y el fuerte pregón llegue al mundo, entonces el resto del mundo cristiano son juzgados en vida acorde a la luz que están recibiendo o rechazando. Es de esa manera que yo lo veo. Si alguien que está estudiando comprende algún otro detalle, puede compartirlo. Tenemos un grupo de WhatsApp donde todos pueden dar su opinión cuando lo abrimos y allá aprender todos juntos de una mejor manera. Ahora, esto es algo un poquito medio enredado, pero les he compartido mis ideas. Ahora, no tengo las respuestas a todo, pero lo que sí es innegable que el momento del juicio de la última generación llegó y que ha comenzado por los vivos. Y si ha comenzado por su pueblo, entonces nuestros casos están siendo examinados, pero es un proceso. No es que pase el caso y andamos caminando mal, con errores, y entonces somos borrados inmediatamente. No, es un proceso en el cual somos examinados y probados. Probados. Viene agonía y sufrimiento porque Dios quiere purificarnos, quiere salvarnos. El juicio no es para condenar. Yom Kippur, día del perdón. El juicio es para salvar, hermanos. La gracia de Cristo está a nuestra disposición si queremos ser salvos. Bueno, me disculpan si podría haber quedado alguna laguna allí acerca de las preguntas que hizo la hermana, pero he respondido lo mejor posible con ayuda de Dios, acorde a lo que pienso, pero sin duda que el juicio ha empezado y Dios no tiene que esperar que los adventistas mueran para dar una sentencia, sino que en vida estoy seguro que se están dando sentencias, principalmente para los que son más responsables, los líderes y el resto del pueblo. Estamos siendo analizados, un momento solemne que estamos viviendo. Bien, entonces nos queda todavía algo de tiempo. Vamos a proseguir avanzando sobre lo que les decía del mensaje. Entonces, vamos a ver aquí, recordar algo en este gráfico. Bueno, les recomiendo que los que no han visto los temas vean los dos temas anteriores últimos. Y claro, si alguien no ha visto ningún tema, comience desde el primero para que vaya entendiendo. Pero en el anterior hablamos de este gráfico, cómo Dios tiene un diagrama a través de los siglos donde nos muestra el orden de los eventos finales. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. Vamos a poner otro color. Hablábamos de cómo en el diagrama de las 2300 tardes y mañanas
tenemos el orden de los eventos finales. Entonces, esta etapa de aquí fue el tiempo que Dios dio, perdonen por los trazos, pero con el mouse no salen rectos. Este es el tiempo que Dios dio para su pueblo elegido. Pero la última semana de las 70, la última, esta desde el año 27 hasta el año 34, este periodo de 7 años, lo consideramos que fue el momento del juicio, el juicio por los vivos de aquella generación. Aquí tenemos otro ejemplo de esta generación que fue juzgada en vida porque hay un cierre de gracia. ¿Se dan cuenta? Hay un cierre de gracia el año 34. Las 70 semanas, según Daniel 9:24, recordemos, 70 semanas estaban determinadas para que el pueblo dejara de prevaricar. Prevaricar es hacer las cosas malas a sabienda que son malas. Expiar la iniquidad nos hace recordar el día de expiación, o sea, es lenguaje de juicio, y traer la justicia perdurable, dice, o sea, la justicia perdurable es obediencia a la ley permanentemente por la gracia de Cristo. Ahora, en esta etapa de juicio, que es una sombra de nuestro momento, esto apunta, es un antitipo del tipo que es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Aquí vino un mensajero con un mensaje especial. Un mensajero con un mensaje especial. Bueno. Tengo un pequeño problemita con el mouse. Miren que a veces cuando quiero explicar algo importante, algo tiene que fallar. ¿Me permiten un momentito? Ok, ya estamos bien. Entonces aquí vino un mensajero con un mensaje muy especial. El detalle es que la Biblia predice, hay una profecía que ese mensajero volvería en el tiempo final. Y antes, el mensaje es para la iglesia y luego será para el resto del mundo. Entonces, acerca de eso vamos a estudiar un poco en esta ocasión. Vamos a ir a la diapositiva que nos compete. Bien. Entonces, aquí tenemos una imagen, una representación de Juan el Bautista. Y tenemos aquí este pasaje que ya mencionábamos, en Malaquías 3, esta profecía. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Antes de su venida, el Señor manda un mensajero, esto haciendo alusión como lo que se hacía en la antigüedad cuando un rey iba a visitar un lugar, se mandaba un mensajero o mensajeros anticipadamente, persona de la corte, a avisar que el rey iba a llegar y también preparaban el camino. Si el camino estaba dañado, lo reparaban, lo hacían llano, de manera que todo estuviese perfecto para la llegada del rey, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la primera venida del Señor Jesús sabemos que este mensajero fue Juan el Bautista. Él fue enviado a preparar el camino del Señor. Y esta parte donde dice vendrá súbitamente a su templo el Señor, se cumplió de manera literal cuando el Señor Jesús fue al templo, el templo de Herodes, remodelado por Herodes en aquel entonces. Se cumplió literalmente. Pero luego el texto sigue hablando y haciendo alusión a eventos de la última generación, porque dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste, haciendo alusión a la segunda venida del Señor? Esto es doble cumplimiento. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y bueno, ya leímos que Él se sentará para afinar, para limpiar la plata. Y eso es la obra del juicio de los vivos. Tenemos acá este comentario de la sierva del Señor que está en la Biblia de estudio. Ustedes lo pueden buscar. El comentario de Malaquías 3, versículo 3 y 4. Aquí tenemos la referencia. SW, no recuerdo qué significa en sí, pero es un comentario de la Biblia de estudio. Y también está para los que tienen el comentario bíblico adventista del séptimo día, en el comentario del Espíritu de Profecía, en el libro de Malaquías, capítulo 3, ahí lo encontrarán. Entonces vean cómo ella aplica esto. Que vendrá súbitamente a su templo el Señor, lo que leíamos acá. Bueno, estos pasajes. En este pasaje se describe un proceso, recordemos, que se sentará a purificar, a limpiar la plata, como a oro y a plata los hijos de Leví, y ellos traerán en ofrenda en justicia. Miren lo que ella dice. En este pasaje se describe un proceso depurador, purificador, que el Señor de los ejércitos llevará a cabo en el corazón de los hombres. El corazón de los hombres. ¿Se dan cuenta? Lo que les estaba diciendo está basado en la palabra de Dios, no es un invento mío. El momento de juicio, de sellamiento, es un momento de purificación. Es un momento de aflicción para purificar el corazón. Entonces, a esto se está refiriendo. Y recuerden la pregunta que se hace, ¿quién puede estar de pie cuando Él se manifieste? Es la misma de Apocalipsis 6:17. ¿Y qué le sigue? La descripción de los 144,000 sellados, Apocalipsis 7. Está hablando del mismo evento aquí, purificador. El proceso es sumamente angustioso para el alma, pero solo por ese medio puede eliminarse la escoria. Hermanos queridos, hermanitos en República Dominicana, Puerto Rico, México, en Sudamérica, en cada lugar donde puedan estar escuchando, los hermanos que me han escrito, están siendo probados, están en gran angustia. Alégrense, cobren ánimo. Dios ha visto algo precioso en ustedes y quiere purificar su corazón, quiere terminar. Y no es agradable sufrir afrenta, desprecios, soledad, qué sé yo, las pruebas que cada uno de ustedes están pasando. No es agradable, es un proceso angustioso para el alma, pero solo por ese medio puede eliminarse la escoria del corazón. Y nuestro corazón está lleno de escoria, necesitamos ser purificados.
Es necesario que soportemos pruebas, pues mediante ellas se nos acerca a nuestro Padre Celestial para que obedezcamos su voluntad y podamos darle una ofrenda en justicia. Miren esto, el Maestro sabe en dónde necesitamos ser purificados para su reino celestial. No quiere dejarnos en el horno hasta que hayamos sido consumidos del todo. Como un refinador y purificador de plata, contempla a sus hijos y observa el proceso de purificación hasta que perciba su imagen reflejada en nosotros. Somos como piedras toscas que el Señor está puliendo. Cuando termina de ser pulida, se ve la joya preciosa y es el rostro del Salvador que se ve reflejado en esa joya. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Yo quiero que mi familia y yo lleguemos a eso y quiero que usted que me escucha también lo logre, usted y su familia, sus seres queridos. Y este es el momento del juicio por los vivos, pero es un momento de gran oportunidad donde Dios se acerca para tratar de salvarnos. Y las pruebas llegan precisamente por eso, la angustia llega. Que tu marido está en tu contra, estás sufriendo mucho, no quieres saber de Dios. Llegó la prueba para tu vida, pero recuerda que nadie será tentado más allá de lo que pueda soportar. El horno no es para consumir, sino para pulir. Dios está pendiente de ti. Que tu esposa esté en tu contra, que tus hijos están en tu contra, que tus hermanos, que tus familiares, los seres más queridos te han abandonado, tus amigos te han abandonado. Dios lo conoce y sus ojos están sobre ti mientras eres purificado. No has sido abandonado. Esas lágrimas que estás derramando son necesarias para que el corazón sea purificado. Ríndete a Él, ora a Él, llora en su presencia y dile, Señor, estoy dispuesto a tomar esta copa, ayúdame, ayúdame para poder tomarla y soportar lo que está sucediendo. Aunque con frecuencia sintamos que la llama de la aflicción se enciende en torno de nosotros y a veces temamos ser enteramente consumidos, sin embargo, la amante bondad de Dios es tan grande para nosotros en esas oportunidades como cuando experimentamos libertad espiritual y triunfamos en Él. El horno debe purificar y refinar, pero no consumir y destruir. En su providencia, Dios nos quiere probar para purificarnos como a los hijos de Leví, a fin de que ofrezcamos una ofrenda en justicia. Alabado sea Dios, que el Señor nos pueda ayudar. En Mateo 11, del versículo 7 en adelante, el Señor Jesús habló acerca de Juan el Bautista, que es el primer cumplimiento de la profecía de Malaquías 3, el mensajero que es enviado. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Haciendo alusión a Juan el Bautista. Y aquí el Salvador está citando Isaías 40, que lo vamos a leer un poco porque nos va a ayudar a entender el mensaje que Juan predicaba. Y esto es muy importante también porque si nosotros queremos ser parte del Elías final, nosotros tenemos que ver las características de Juan, cómo él fue educado, de qué manera fue preparado, dónde fue preparado para dar este solemne mensaje. Y esto es algo muy importante. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 76, también se dice acerca de Juan, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Dios ahora necesita
mensajeros que preparen el camino de su segunda venida, que preparen al mundo, pero antes este mensaje que el Elías dará llega al pueblo elegido, como Juan el Bautista dio el mensaje al pueblo elegido. Antes de que lo demos al mundo tenemos que recibirlo nosotros en el corazón, entenderlo, para nosotros poder predicar ese mismo mensaje al mundo que está pereciendo. Y en Malaquías 4 es muy interesante porque nos vuelve a mencionar que Él enviará en el último tiempo a su mensajero, a Elías. Leemos el contexto desde el versículo 1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién puede negar que aquí se está refiriendo al tiempo final? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El nombre es el carácter de Dios. Esto tiene que ver con conocer a Dios, lo que ya mencionábamos. Hay que conocer a Dios y entonces nacerá el sol de justicia y traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es para el tiempo del fin. Ahora noten lo que sigue. Malaquías 4:4. En el contexto del tiempo del fin, miren lo que dice. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Saben que aquí cuando dice ley se está refiriendo no solo a los 10 mandamientos, sino a todas las otras leyes, los estatutos y preceptos que Dios había mandado al pueblo. Si alguien tiene dudas, agarre su concordancia Strong y busque la palabra traducida como ley aquí. Va a ver que es, si mal no recuerdo, en este texto estoy casi seguro que es Torah. Y Torah es toda la ley, no solo los 10 mandamientos. Y los preceptos, los estatutos, es la misma ley de los 10 mandamientos, solo que desglosada, ampliada, para que la podamos entender. Pero en algún momento hablaremos de esto. Por eso dice, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Impresionante que en el último tiempo el Señor nos manda a acordarnos de esas leyes, de los estatutos y preceptos. Y entre los estatutos y preceptos están las fiestas dedicadas a Dios. No fiestas matando corderos. Mucha gente se equivoca y está prejuiciada y creen, nomás escucha a alguien hablar de las fiestas y cree que se va a poner turbante, se va a dejar crecer la barba y va a matar corderos. Eso quedó abolido, hermanos. Eso representaba el verdadero cordero. Pero los tiempos solemnes de Dios están vigentes. Lo hablaremos más adelante, en detalle. Y seguido de esto dice, noten que el consejo es acordarnos de todo esto en el tiempo del fin. He aquí yo os envío el profeta Elías. Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. En el tiempo del fin, relacionado con el envío del profeta Elías, está este consejo de que el pueblo que se prepara debe acordarse de todos los estatutos, preceptos de la ley del Señor. Qué interesante, cual si esto también tiene que ver con la preparación de los que quieren formar parte del Elías final. Salmo 1, que hemos hablado que es el Salmo del juicio, dice que en su ley meditan de día y de noche los hijos de Dios que se han apartado del mal, del pecado. Qué interesante. Y el mensaje de Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo hiera la tierra con maldición. Ahora hay mucha separación. Satanás, el diablo, ataca a la familia porque sabe que si destruye la familia, nos destruye completitos a todos. Destruye los mensajes. Muchas personas que están trabajando como mensajeros de Dios, créanme que somos blanco del enemigo. ¿Usted cree que
va a dar los mensajes para esta hora y el diablo lo va a dejar tranquilo. No, estará en la mira de Satanás. Va a tratar de hacer daño a su esposa, a sus hijos, a usted mismo. Le va a dar donde más le duele. Entonces hay mucha desunión también, hay muchos problemas, matrimonios adventistas que están al borde del fracaso, otros que han fracasado. Satanás es el autor de todo esto, pero el mensaje de Elías dice que restaurará las relaciones familiares aún entre los hijos y los padres. Hay algo precioso en ese mensaje de Elías, y el mensaje del Elías final no es otro también, no es otro mensaje que el mensaje de justificación por la fe. Es el mismo mensaje que lo estudiaremos pronto, Dios mediante. Interesante lo que el Señor dijo, y ya vamos a ir terminando. En Mateo 17:11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Vean qué interesante. El Señor dice: Elías viene primero. ¿Cómo es esto? En futuro. Pero luego dice: ya vino. Porque está hablando de dos Elías. Está hablando del segundo Elías, que ya vino, es Juan el Bautista, dice: os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero cuando dice a la verdad Elías viene primero, está hablando en futuro y se refiere al Elías final del cual habla Malaquías, del cual queremos formar parte usted y yo. Elías viene primero, pero ¿qué dice? Es interesante, miren, lo marqué aquí en este cuadro para resaltarlo: y restaurará todas las cosas. ¡Wow! Impresionante. El Elías final restaurará todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene que restaurar? ¿Será que hay verdades olvidadas en el tiempo? ¿Será que hay cosas que quedaron olvidadas en la historia, hermanos? Miren, vuelvo atrás para recalcar esto. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Noten que menciona las ordenanzas y leyes. No dice solo las tablas de la ley, las ordenanzas también. Entonces, eso yo podría probarles en este momento con un escrito está que no quedó abolido. Se han entendido mal las cosas. El diablo tiene sus fiestas para el mundo, los musulmanes, los hindúes, todos tienen fiestas, pero resulta que Dios no tiene fiestas para muchos. Dios sí tiene fiestas. El diablo ha copiado. Y las fiestas son tiempos para pasar en intimidad con Dios, para adorarle. El Elías final restauraría. No es casualidad que se dé el consejo de acordarse de estas cosas y luego dice: yo envío a Elías. Tiene que ver con eso. Por eso el Señor Jesús dijo: Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Acuérdense, en Isaías 58 hay un texto, no recuerdo ahora, que dice que el pueblo sería llamado restaurador de portillos, de calzadas para habitar. La predicación de Juan el Bautista. Esto es Mateo 3, 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión, el reino de los cielos se ha acercado. Hay dos maneras de verlo que creo que son válidas. Una, si lo analizamos en base a la estatua de Daniel 2, ¿en qué momento estaba viviendo en aquel entonces? En las piernas de hierro, ¿no? Roma imperial. El fin, que es los pies, se estaba acercando, y cuando se llegara a la etapa de los pies, viene una gran roca, destruye los reinos de este mundo y se establece el reino de Dios. Se acercó más en esa época, estaba más cerca. Pero también representa que el reino de los cielos se acercó a la tierra, se inclinó a través de la persona de Cristo Jesús.
Dios se acercó a la humanidad caída para tratar de salvar, para salvar, y al pueblo elegido para restaurarlo en esa última semana de 7 años de juicio para ellos. Se acercó Dios, el reino de los cielos se ha acercado a través de Cristo. Y hoy el reino de los cielos también se ha acercado para tratar de salvarnos de nuestros propios corazones impíos y del engaño y la mentira que cunden por doquier. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clame en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí cita Isaías 40, donde está la profecía. Si yo les preguntara, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿De qué les predicaba a la gente? Y usted me podría decir, él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero ustedes creen que solo esto les hablaba? ¿Estaba 1 hora, 2 horas repitiéndoles arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? No, había muchas cosas que les hablaba. ¿Saben qué? Cuando vamos a Isaías 40, donde está la profecía de este hombre, que a la vez es la profecía del Elías final, nos ayuda a entender en qué consistía el mensaje de Juan y en qué consistirá nuestro mensaje que debemos dar y que estamos recibiendo, porque lo recibimos para ser corregidos y para poder dar. Nadie va a dar lo que no tiene. Antes de ver Isaías 40, vean esta cita del deseo de todas las gentes, página 79, párrafo 4, hablando de Juan. En medio de las discordias y las luchas, recuerden que era el momento de juicio para el pueblo elegido, se oyó una voz procedente del desierto, lugar apartado donde la mujer fue llevada también. Hemos estudiado esto. Vean el tema Huyendo lejos de la serpiente. Está aquí en el canal. Procedente del desierto, una voz sorprendente y austera. Austera es severa. O sea, era un mensaje severo, no era de paños tibios. Cuando se habla severamente, muchas personas se escandalizan. ¡Ay, qué falta de amor! No es eso. El que más te ama a menudo no es el que te dice las cosas que te gustan, sino las cosas que no gustan a tu corazón engañado por el pecado, pero son para salvación. Por eso a menudo hablamos de manera severa, pero lo hacemos para que el pueblo despierte. Juan predicaba de esta manera, una voz sorprendente y austera, severa, aunque llena de esperanza. Y decía: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. ¿Por qué dice con un poder nuevo y extraño? Porque la gente quedaba tocada. La gente decía: hay algo en este predicador que no lo notamos en ningún otro que nos ha hablado. Hay algo en estos mensajes que toca lo profundo de mi corazón y me mueve al arrepentimiento. Era el Espíritu de Dios. El mensaje de Juan estaba lleno del Espíritu de Dios y tocaba los corazones. Predicaba de una manera que ninguno de los grandes teólogos de aquel tiempo lo hacía. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano, pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. Y así muchos creen que las profecías de la segunda venida de Cristo está todavía lejano el cumplimiento, pero algunas voces estamos hablando de que está acercándose cada vez más y que estamos en contra del tiempo, o más bien tenemos el tiempo en contra de nosotros. Isaías 40:1 en adelante, aquí está la profecía que señalaba a Juan, al mensajero del juicio. Dice el versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, ya ha tenido suficiente. Ha llegado el momento en que te quiero restaurar, Jerusalén.
Ha llegado el momento que te quiero restaurar, iglesia adventista del séptimo día. El tiempo es cumplido, el tiempo del juicio. Y decíamos, el tiempo del juicio no es para condenar, es para salvar. Habla del corazón de Jerusalén. Su pecado es perdonado. Recuerden Daniel 9:24. Hablaba que 70 semanas estaban determinadas para el pueblo para terminar con la prevaricación, con el pecado y expiar la iniquidad. Esto corrobora lo que dice Daniel 9:24. Es un lenguaje de juicio. Dios quería perdonar el pecado, restaurar a su pueblo porque se habían apartado. Era una casa de ladrones el templo, era un negocio todo. Dios estaba llamando, el mensaje era un mensaje que llegaba al corazón del pueblo. Y hoy Dios está hablando de la misma manera antes de que la puerta de la gracia se cierre para el pueblo adventista como se cerró para el pueblo elegido en aquel entonces. Y decía la profecía, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Preparad el camino que quede llano, pero también los que estamos torcidos, los ásperos, dejemos que el Señor cambie nuestra vida porque el Rey ya viene. Y se manifestará la gloria de Jehová. Cuando dejamos que Dios trabaje, veremos el amor de Dios manifestado. La gloria es su amor. Recuerden que Apocalipsis 18 habla de que la tierra será llena de la gloria de Jehová. Con la luz del cuarto ángel, la tierra fue alumbrada con su gloria, y su gloria es su amor. El precioso mensaje de la justicia de Cristo llevará el amor de Dios, el conocimiento del amor de Dios al mundo, como nunca lo han visto, pero antes está llegando al pueblo adventista, y pronto este servidor les compartirá lo maravilloso que ha descubierto acerca del mensaje de la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Ha llegado el momento que regrese ese mensaje. Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La verá a través de sus hijos por testimonio a todas las naciones y a través del mensaje que darán. Voz que decía, da voces. La predicación del que prepara el camino, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Ahora vean el mensaje, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Sin duda que Juan hablaba esto, y el Elías final dirá esto, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. ¿Qué significa esto? Toda carne, o sea, todos los seres humanos somos como hierbita, frágiles, así de frágiles. Nos secamos fácilmente. Hoy en la mañana podemos estar, pero en la tarde desaparecimos. Así de frágiles somos, o sea, todos morimos. La raza humana cargamos con un enorme problema, que la muerte llega y no podemos evitarla. Nuestros padres se van con los que crecimos, tenemos que decirles adiós. Y un día, si el Señor no volviera en esta generación, que no creo que sea así, esta es la última generación, pero si no volviera usted y yo, tendríamos que morir y decirle adiós a nuestros amados hijos. No habría manera de evitarlo. Somos como la hierba, somos así de frágiles. Toda su gloria como flor del campo. ¿Qué son las glorias del ser humano? Lo que logra, los logros, títulos, autos, casas de lujo, empresas, lo que nos podemos comprar. Todas sus glorias como flor del campo. ¿Qué son las flores? Son frágiles también. El texto sigue diciendo, la hierba se seca, o sea, todos morimos, es lo que está diciendo. La hierba, los seres humanos, nos secamos, nos morimos, no podemos evitar la muerte. Yo a menudo pienso en mis padres, no los tengo ya. Mi mamá, el 2022, descansó y cómo le extraño. Y pienso y analizo en la vida, veo a mi hijo y digo, yo también moriría o podría morir, soy como hierba. Tenemos un enorme problema la raza humana. Nuestro paso por la vida es muy corto, muy breve. Eh, Llega el momento en que uno reflexiona. Cuando es muy joven uno ni piensa en eso, cree que la juventud va a ser para siempre. Pero al llegar a los 40, por lo menos me ha pasado a mí, uno ve hacia atrás y dice, wow,
Tengo 40 años ya, qué rápido se me ha ido la vida. La hierba se seca, hermanos. Se acaba todo, la juventud se acaba. La flor se marchita, o sea, todo lo que obtenemos, la gloria del ser humano, pasan, son pasajeras. Te compraste el último iPhone, vas a estar alegre un tiempo, pero luego se apaga. Esa efervescencia de emociones se apaga, se termina. El teléfono no será eterno, se te va a dañar. Te compraste esto, lo otro, se dañan. Las glorias son como la flor del campo. Por eso dice, la flor se marchita. Y la gente anda detrás de estas cosas buscando felicidad. Pero esa felicidad es pasajera y luego vuelve a quedar vacío. La única felicidad es tener a Dios y estar a cuentas con Él. Es la felicidad verdadera que permanece. La hierba se seca, todo mundo se muere en este planeta y la flor se marchita, todo aquí acaba, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Qué esperanza tenemos? Sigue diciendo. Sécase la hierba, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, o sea, todos los seres humanos mueren, todo lo que obtienen se llega a arruinar y pasa. ¿Cuál es la esperanza de eternidad para nosotros? Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, la palabra es eterna. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? ¿Usted quiere ser eterno? ¿Quiere gozar de la eternidad? ¿Quiero yo gozar de la eternidad? Estudie la palabra de Dios, Biblia, Espíritu de Profecía, de tal manera, tan profundamente, tan dedicado su tiempo a eso, que la palabra llegue a ser una con usted, que usted llegue a ser una Biblia viviente. ¿Se da cuenta? Creo que el Elías final llegarán a ser mensajeros que son Biblias vivientes, Biblias vivas. Por eso en Apocalipsis 11, la interpretación final de esos pasajes de los dos mensajeros, que originalmente son el Antiguo y Nuevo Testamento, creo que son el Elías final, el remanente que dé el último mensaje, que son la Biblia en sí, siguen siendo la Biblia, pero la Biblia viva, porque estos mensajeros son la Biblia en vida, porque la palabra de Dios llegó a ser una con ellos, se compenetraron tanto con ella que la Biblia y ellos son la misma cosa. Son cartas leídas al mundo. Por eso Salmo 1 dice que en la palabra de Dios reflexionan de día y de noche. Esos son los que son sellados. Y luego de esto dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, el Elías final. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará sus rebaños, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y bueno, estamos terminando. Vamos a seguir analizando en la próxima parte, que ya nos falta muy poco para terminar esta serie y comenzar con la otra. Vamos a continuar en la siguiente parte, nos vamos a quedar acá porque el tiempo se nos ha ido, pero espero, por la gracia de Dios, sea de bendición para cada uno estos temas. Compartan, suscríbanse al canal si no lo han hecho, den me gusta y compartan con todo adventista que conozcan. Sé que esta palabra será de mucha bendición para ustedes y para los que ustedes les hagan llegar los temas. Vamos a orar para finalizar. Amantísimo Dios nuestro Padre, gracias Señor bendito por esta palabra maravillosa que hemos estudiado. Gracias porque hemos sentido la presencia de su Espíritu. Solo su misericordia puede permitir esto, que el Maestro, el Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, sigue obrando en nuestros corazones. Tome a sus amados hijitos que están escuchando este tema, bendígalos, guíelos a toda verdad y ayúdeme, Señor, a seguir predicando. Bendiga este humilde ministerio
para poder seguir creciendo mientras dure el tiempo y seguir predicando estos mensajes. Deme sabiduría, Señor. Deme los medios para seguir llegando a muchas personas. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz. Nos encontraremos en el siguiente tema. Bendiciones a todos.